habla del sueño espiritual. Y decía el profeta Habacuc: oh Jehová, oído de tu palabra y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Pero vamos primero a definir qué es avivar. Eso es algo muy hermoso que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Primeramente, el Espíritu Santo, jóvenes, es la tercera persona de la Divina Trinidad. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona y sabemos que es Dios. El Espíritu Santo es Dios que está entre nosotros. No lo podemos ver con estos ojos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón y Él está actuando. Dice, aviva y despierta. Primero, ¿qué es avivar? ¿Me pueden ayudar a leer? Dice, dar viveza, animar, encender, hacer que algo arda más, actuar de manera viva o diligente. Quiere decir que cuando hablamos de avivar es dar vida, dar esa viveza, animar. Algo que está inanimado, pues es algo que está muerto, no tiene vida. Pues el Espíritu de Dios da vida, aviva, hacer que algo arda más. Cuando queremos, ¿verdad?, que el fuego arda más, ¿qué hacemos? Le subimos o ponemos, ¿verdad?, más madera para que se encienda ese fuego. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Actuar de manera viva o diligente. Bueno, vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. También dice la siguiente palabra, despertar, porque el Espíritu Santo aviva y despierta. ¿Qué significa despertar? Dice, interrumpir el sueño a alguien que está durmiendo, hacer que alguien sea más consciente de las cosas que lo rodean o razone con mayor claridad. Una persona cuando quiere despertar, pues tiene que estar inconsciente. Cuando está durmiendo, pues no sabe lo que está pasando a su alrededor, está soñando, ¿verdad? Pero cuando hablamos de despertar, es interrumpir ese sueño y abrir los ojos a una realidad. También en otro sentido es ser consciente de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Cuando alguien está durmiendo, pues no sabe, ¿verdad?, qué está pasando, qué está sucediendo. Y a veces se dice, no te duermas. Si vamos, ¿verdad?, en el carro, en el autobús, no te duermas porque cuando te des cuenta ya se te pasó la parada. Vas a ir hacia otro lado. Y hasta puede haber un accidente. Si alguien llega a dormirse y va conduciendo, es fatal. Por eso es muy importante, ¿verdad?, estar despierto. Pero en este caso, vamos a ver, hablando espiritualmente también, el sueño espiritual. Espero que se vea bien. Dice, dormir en lo espiritual es estar en descuido y obrar con poca diligencia. Por lo tanto, el dormir, tanto en lo físico como en lo espiritual, es estar ajeno, despreocupado de lo que ocurre a su alrededor, pase lo que pase. Es lógico entonces que el que duerme debe despertar y debe abrir sus ojos. Cuando hablamos de que alguien está dormido y del sueño espiritual, quiere decir que hay un descuido, no se da cuenta lo que está sucediendo en su vida, y por eso dice, tanto en lo físico como en lo espiritual, es estar ajeno y despreocupado. Está, ¿verdad?, soñando no sé qué tantas cosas, pero no está en la realidad, no está consciente de lo que está sucediendo en la realidad. ¿Qué dice Efesios 5:14? Vamos a leerlo. Efesios 5:14 se nos exhorta algo muy, muy importante. Efesios 5:14 dice así: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando una persona está, ¿verdad?, en ese sueño espiritual, hablando espiritualmente, pues podemos decir que muchas veces no está consciente de su situación espiritual, porque hay un descuido espiritual. Nosotros jóvenes somos alma, espíritu y cuerpo. Y en nuestra vida espiritual, muchas veces en algunos, ¿verdad?, puede haber ese descuido. ¿A qué se refiere? Pues que no estamos, ¿verdad?, en comunión con Dios. Nuestra vida espiritual no está bien delante del Señor. Pero ¿qué es lo que
caso que muchas veces cuando hay ese sueño espiritual, el joven o el cristiano no está consciente de su realidad. Puede pensar que está bien, yo así estoy bien, yo no le hago nada malo a nadie, y puede pensar que no pasa nada. Sin embargo, cuando hay ese descuido espiritual, no nos damos cuenta. Es como aquel, ¿verdad?, que aún dice la Biblia que no considera su rostro, sino que sale. Pero aquel que considera su rostro en un espejo se da cuenta de su condición, ¿verdad?, antes de salir. Y dice, ay, aquí como que me falta algo, como que me falta peinarme, como que me falta arreglarme, como que algo está sucediendo. Pero aquel que está dormido, pues nada sabe. Y aún dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate ¿de dónde? De los muertos, lo que es peor. A veces puede haber una muerte espiritual, no hay vida espiritual, ¿verdad? Muchas veces podemos estar físicamente en un lugar o físicamente en el templo, pero nuestra mente o la mente, ¿verdad?, puede estar en otra cosa, pensando en otras cosas, y no estamos, ¿verdad?, conectados con Dios. No tenemos vida espiritual. Por eso es muy importante primero considerar esto del sueño espiritual. Estar ajeno. ¿Le interesa la vida espiritual? ¿Le interesa que Cristo pronto viene? ¿Le interesa que necesita la presencia de Dios en su vida? No. Hay a veces esa indiferencia, pero el Espíritu Santo hace que haya un despertar en esa vida espiritual. Porque, joven, eso es muy importante. Estar despiertos, estar alerta, porque nuestra vida corre peligro si estamos en un sueño espiritual. Y un peligro, jóvenes, no solamente aquí, como dijimos hace un momento, de un accidente, sino de una condenación eterna. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa vida espiritual. Vamos a ver por eso sobre el avivamiento y el despertar. Y por eso hablamos de un avivamiento, cuando hay vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando da vida? Hablamos también de lo que llamamos un avivamiento. ¿Será que necesitamos un avivamiento? Lo necesitamos, porque necesitamos abrir nuestros ojos a lo espiritual. Fíjense que aunque el joven, ¿verdad?, muchas veces no entiende, no comprende, tenemos una lucha espiritualmente hablando. Y el enemigo muchas veces quiere destruir la vida del joven, la vida de la señorita, y cuando no hay esa vida espiritual pueden venir muchos fracasos. Pero vamos a ver qué sucede cuando ocurre un avivamiento. Vamos a ver primero el primer punto. Suceden muchas cosas cuando hay un avivamiento, pero vamos a ver aquí algunos puntos importantes cuando hay un avivamiento. ¿Me ayudan a leer? Dice, el avivamiento empieza cuando el creyente empieza a obedecer a Dios otra vez. Bueno, ahí me van a ayudar a leer Jeremías 6:16, de este lado, los varones me van a ayudar a leer Jeremías 6:16 y las señoritas Lamentaciones 5:12. Jeremías 6:16, si ya lo tienen los varones pueden leerlo fuertemente, y dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Lamentaciones 5:21, señoritas, así como están sentadas pueden leer. Así es, el avivamiento empieza cuando el creyente, o hablando de los jóvenes, empieza nuevamente a obedecer a Dios. Se dice, jóvenes, aquí en Jeremías 6:16, que al pueblo de Dios se le dijo, preguntad por las sendas antiguas, preguntad por esos caminos antiguos, que nos habla de las ordenanzas de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecerlas. Pero ellos dijeron, no andaremos. No quisieron obedecer al Señor. Y eso ha traído consecuencias hasta nuestros días.
La desobediencia, jóvenes, trae consecuencias terribles en nuestra vida. Pero ¿qué dice Lamentaciones 5:21? Lo que leyeron las señoritas. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Cuando hay un avivamiento, empezamos nuevamente a tomar en cuenta la palabra de Dios. Si ha habido un decaimiento, si ya no se ha obedecido, si hay algo que se ha hecho mal, se le dice: Señor, reconozco que he fallado y quiero obedecerte. Ese es el inicio. Vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Es cuando empieza nuevamente la vida espiritual a tener, ¿verdad? Precisamente esa vida, ese fuego. Pero ¿quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo. El ser humano o el joven por sí mismo no lo va a lograr. Se necesita que la presencia de Dios venga a obrar en cada vida y en cada corazón. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, pero para esto necesitamos comenzar por obedecer a Dios. Cuando empieza el avivamiento, empezamos a recordar en qué hemos fallado, qué es lo que necesitamos, en qué aspecto necesitamos obedecer a Dios. La siguiente dice: siempre incluye, ¿me pueden ayudar a leer? Siempre incluye la convicción de pecado de parte de la iglesia o de los jóvenes, ¿verdad? Siempre incluye la convicción de pecado. En el Salmo 51, vamos a leer todos, ahí nos habla del rey David cuando pecó contra Dios, y nos damos cuenta en este salmo cómo él se reconoció. Fíjense cuán importante es que nos reconozcamos delante del Señor. Para que haya un avivamiento o para que haya vida espiritual, se necesita tener convicción del pecado. Salmo 51, vamos a leer solamente versículos 3 y 4 y 10 al 12. Dice 3 y 4: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que hace, ¿verdad?, esa obra que nos ayuda a reconocernos como lo hizo David. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. Y es algo muy triste, ¿verdad? Pero a la vez es bueno reconocer que fallamos al Señor. Es triste cuando pecamos, es triste cuando nos alejamos del Señor, pero es muy hermoso cuando nos reconocemos. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Muchas veces el joven puede llegar a tener orgullo en su corazón: yo estoy bien, o a mí me gusta hacer esto, es mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Pero joven, ¿contra quién pecamos principalmente? Contra Dios. Y cuando ya conocemos de Dios, ya sabemos, ¿verdad? Dice la Biblia que precisamente el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya sabemos lo que está mal delante de su presencia. Pero vamos a ver también, dice, las fuentes, el siguiente dice: las fuentes de pecado tienen que ser destruidas. Esta convicción de pecado, eso que nos redarguye, jóvenes, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedes sentir paz en tu corazón aunque andas por allá haciendo algo que no le agrada al Señor, si es tu caso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí redarguyendo en tu vida. Tú, joven, señorita, no eres igual que los jóvenes, ¿verdad?, que tal vez tú conoces en la escuela, en la colonia, en la familia. Tú eres un joven diferente. Eres un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y aunque intentemos alejarnos del Señor, Dios siempre ahí estará redarguyendo en nuestra vida. Decía un joven: aunque yo andaba lejos, aunque yo andaba ya con mis amigos, aunque andaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba, yo no
podía disfrutarlo porque recordaba lo que Dios decía y sabía que Dios lo estaba viendo donde quiera que él estuviera. Por eso, ¿verdad? Cuando hay un avivamiento, la obra del Espíritu Santo hace que esas fuentes de pecado sean destruidas. Dice San Juan 16, 7 y 8, lo tenemos aquí. Dice: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando él viniere, redargüirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que nos hace redargüir en nuestra mente y corazón? El Espíritu Santo. Se dice que la conciencia es la voz de Dios, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí está redarguyendo. Una de las funciones del Espíritu Santo es redarguir de pecado, de justicia, de juicio. ¿Quién es el que nos hace sentir que no estamos bien, que no estamos haciendo las cosas bien delante de Dios? El Espíritu Santo. Esa persona maravillosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está aquí. Está aquí, joven. Y si hay algo en tu corazón que no está bien, no es por otra cosa, es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos quiere ayudar. No nos redarguye para acusarnos, no nos redarguye para condenarnos, ¿verdad? Sino que nos redarguye para ayudarnos, para sacarnos de esa condición y que nosotros podamos ser diferentes, que podamos cambiar. Dios quiere limpiar nuestra vida y ese corazón que vemos, ¿verdad? Ahí en la imagen, lleno de pecado, ahí negro, ¿verdad? Que se ve, un poquito más atrás, ahí se ve cómo Dios puede quebrantar. Ese corazón de piedra lo puede cambiar en un corazón de carne. Nos damos cuenta, jóvenes, que también nos dice en Efesios 1:7, vamos a ver Efesios 1:7, dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. El Espíritu Santo nos redarguye, nos purifica, pero también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La obra del Espíritu Santo es grande, porque nadie puede limpiar nuestro corazón del pecado, solamente el Espíritu de Dios. El hombre puede hacer muchas cosas para cambiar, para ser diferente, pero nadie puede quitar el pecado, solamente Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces decimos: solo no puedo, sola no puedo, y es una realidad. Necesitamos del Espíritu Santo. Hay una alabanza que dice: quiero vivir en santidad. ¿Sí se acuerdan de esa alabanza? Y como dice, solo no lo podré hacer. Necesito de tu Espíritu Santo que me ayude a vencer. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a vencer todas esas obras de pecado. ¿Qué pasa? Otra cosa que sucede cuando viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo a nuestra vida. Esa obra que aviva y despierta del sueño espiritual, que esa fe sea renovada. Cuando hay un sueño espiritual, pues el joven ya no tiene fe, ya no cree en Dios, ya no cree en las promesas, pero cuando hay vida espiritual, se renueva la fe. ¿Cómo dice? Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios 6:16. Así es, jóvenes. Necesitamos esa fe para poder vencer todas las fuerzas, ¿verdad?, del enemigo, todos los dardos que vienen contra nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos da vida, podemos tener fe nuevamente. Podemos creer que el Señor tiene poder para ayudarnos, para sanarnos, para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer grandes cosas. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Cuando hay vida espiritual, se renueva esa fe. ¿Verdad? Ya estuvimos viendo que el pecado es destruido. También el Espíritu de Dios redarguye en nuestra
nuestra vida hay esa convicción de pecado, pero también nos damos cuenta que el Espíritu de Dios nos ayuda a que nuestra fe sea renovada. Vamos a ver también la siguiente. Habrá algo muy importante que dice: amarán profundamente a Dios y sentirán tristeza por los que no lo aman. Cuando viene esa vida espiritual nuevamente, existe amor primeramente por Dios, pero también por las almas. ¿Cuántos sienten esa necesidad de las almas? Cuando ven ustedes a alguien que se encuentra lejos de Dios, en el vicio, en el pecado, sus compañeros, su familia, sentimos esa tristeza. ¿Qué dice Primera de San Juan 4:8? Lo leemos todos. Primera de San Juan 4:8. Porque Dios es amor. Cuando viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo a darnos esa vida espiritual, Él pone amor en nuestro corazón. Principalmente por Dios, pero también por nuestros semejantes, por las almas que se encuentran lejos del Señor. Vamos a ver el siguiente punto. Entonces, jóvenes, cuando el Espíritu Santo obra, Él empieza a hacer muchas cosas en nuestra vida. Empieza a darnos vida espiritual. Se despierta, lo podemos decir fuertemente, se despiertan los dones y talentos. Bueno, ahí como que no se alcanza a ver bien. Bueno, dice, se despiertan los dones y talentos. Vamos a ver, cuando se despiertan los dones y los talentos, 1 Corintios 12:4. Si alguien lo tiene, se pone en pie. 1 Corintios 12:4 nos habla de los dones espirituales. Y 2 Timoteo 1:6. San Mateo 25:14-30 no lo vamos a leer, pero es la parábola de los talentos. Dios es el que da los talentos. Pero 1 Corintios 12:4, ¿alguien puede leerlo? 1 Corintios 12:4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay dones espirituales, jóvenes, hay dones espirituales, pero esos dones espirituales los da el Espíritu Santo. Hay algunos que Dios les da fe, les da el dones principalmente, ¿verdad?, de fe, de ciencia, de sabiduría, también operación de milagros, de lenguas. Todo eso lo da el Espíritu de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, se empiezan a despertar esos dones espirituales, esos dones, jóvenes, que nos ayudan para poder servir a Dios. También hay talentos. En San Mateo 25:14-30, no lo vamos a leer, pero nos habla de la parábola de los talentos. Alguno dio 10, ¿verdad? Alguno dio 5, alguno le dio 1, pero no lo trabajó, lo escondió. Pero a todos Dios nos ha dado talentos. Esos talentos, desde antes de nacer, el Señor ya lo puso en cada uno de ustedes, para que les pueda también servir, para que puedan servir en la obra de Dios. Alguno tal vez empieza, ¿verdad?, a ser lleno del Espíritu de Dios, y de repente ya se despertó el talento de alabar a Dios, del canto, con un instrumento musical. Ya le gustó pintar, hacer un cuadro, y esos talentos empiezan a despertarse. ¿Y quién lo hace? La obra del Espíritu Santo, cuando da vida espiritual. Porque cuando hay muerte, pues a veces en las iglesias no hay ni grupos, ¿verdad?, de jóvenes, y es muy triste, muy lamentable. ¿Dónde están los jóvenes? No vienen a la casa de Dios. Pero cuando hay vida espiritual, empiezan a despertarse esos talentos, y los jóvenes empiezan a levantarse. Dios empieza a despertar a los jóvenes. Y aquel joven que antes estaba, ¿verdad?, ahí un poco indiferente, Dios empieza a usarlo. Dios empieza a usarlo maravillosamente, y empieza, ¿verdad?, a tocar, como les decía, un instrumento, a ayudar en el grupo de niños, a ayudar en el grupo de jóvenes, a declamar, y por qué no, también Dios empieza a llamar para su servicio. Hombres, ¿verdad?, jóvenes, mujeres, que se levanten y digan: yo quiero servir al Señor. Yo siento ese deseo de ir y predicar el Evangelio. Pero ¿quién lo hace?
la obra del Espíritu Santo cuando da vida a los jóvenes, cuando da vida espiritual. Segunda Timoteo 1:6, ¿alguien lo puede leer? Segunda Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti, que te ha sido dado, ¿verdad? Por imposición de las manos. Había un don en Timoteo, había un don especial, y el apóstol le dice: te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. Jóvenes, ustedes, cada uno de ustedes que están aquí, tienen dones y talentos que Dios les quiere dar. Pero algunos talentos están dormidos y algunos están enterrados. Pero es necesario que ustedes despierten esos talentos. ¿Y cómo se puede hacer? Pues buscando la presencia del Espíritu Santo, buscando la presencia del Señor. Pero vamos a ver, ¿por qué no hay dones? ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué no hay vida espiritual? Vamos a ver cómo dice el punto 1. Perdón, primero lo de arriba dice: ¿qué impide un avivamiento? Cuando se contrista al Espíritu Santo, cuando hay pecados ocultos, cuando se pierde el amor fraternal, cuando algo o alguien toma el lugar de Dios, cuando hay un descuido en la vida espiritual, falta de oración, ayuno, lectura de la Biblia y asistencia a la casa de Dios, cuando no se reconoce que se necesita un avivamiento. ¿Por qué no hay vida espiritual en la juventud? Muchas veces, el punto 1, cuando se contrista al Espíritu Santo. Isaías 59:1, ¿qué nos dice? Isaías 59:1, vamos a leerlo todos, y dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Hasta el 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Se contrista el Espíritu Santo porque dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué no hay vida espiritual? Se nos decía en un principio, Dios no nos puede usar si hay algo sucio en nuestra vida. Por eso es necesario decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero tener vida espiritual. Yo me siento lejos de ti, pero hoy el Señor quiere acercarlo a Él. Hoy el Señor quiere tocar su vida y que usted tenga vida en abundancia. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice también Efesios 4:30? Nos habla precisamente de esta gran verdad. Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cada vez que hay un pecado, a veces hay pecados ocultos y a veces están muy vistos, ¿verdad? A la vista de todos, pero a veces hay esos pecados que contristan al Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo es una persona que es sensible. Cuando nosotros le fallamos, el Espíritu de Dios se contrista y se aparta. Pero queremos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por eso cuando le fallamos, como que algo sentimos, ¿verdad? Sentimos un dolor en nuestro corazón porque estamos contristando o se está contristando al Espíritu Santo. Cuando se pierde el amor fraternal, cuando hay división, a veces entre el grupo de jóvenes, ¿verdad? Este no le habla a aquel, hay grupitos, hay divisiones, pero así no puede haber un avivamiento. Se necesita que haya un amor fraternal. Al estar unidos, la presencia de Dios ahí se mueve y desciende. ¿Qué dice San Mateo 24:12? Vamos a leerlo todos. San Mateo 24:12 dice así: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ya hay mucha maldad. Ahí es que yo no le hablo a nadie, yo nada más a lo que vengo y me voy. Y muchos han llegado a decir cosas muy tremendas, ¿verdad? Es que no es sinceridad.
Es que aquí no me siento bien, solamente vengo porque mi mamá, mi papá me trae, pero yo ya no quiero venir al templo. A veces hay esa indiferencia y no hay amor los unos con los otros. Y aunque haya problemas, aunque haya diferencias, siempre debemos de pedirle al Señor que nos ayude a unirnos en amor, como jóvenes, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia, perdonar, pedir perdón y mantener la unidad. También dice, cuando algo o alguien, miren a leer jóvenes, dice, cuando algo o alguien toma el lugar de Dios, a eso se le llama también, ¿verdad?, idolatría. Cuando algo o alguien está tomando el lugar de Dios, ya Dios no tiene el primer lugar. ¿Qué dice Romanos 8:39? Vamos a leerlo. Romanos 8:39 nos dice así: ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces el joven se llega a apartar por algo o por alguien, ¿verdad? Y ahí es donde viene el fracaso. A veces, muchas veces en la vida espiritual, vino una tentación, vino algo que lo distrajo, ya sea algo material, ya sea una persona, porque dice aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Pero algunos, ¿verdad?, ha faltado esto, sea algo o alguien, o a veces las distracciones, los pasatiempos nos han apartado o han apartado a la juventud de buscar la presencia de Dios. Ya no hay tiempo para buscar la presencia de Dios. Ya no hay tiempo para estar en comunión con Dios. Algo está tomando el lugar de Dios y por eso no hay vida espiritual. Vamos a ver lo que dice el siguiente punto. Dice, cuando hay un descuido en la vida espiritual, falta de oración, ayuno, lectura de la Biblia y asistencia a la casa de Dios. Apocalipsis 3:16 nos dice así: Mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, jóvenes, ahí estamos, se está viendo que había una vida tibia, ¿verdad?, en la iglesia. Por eso se necesita que haya una vida ardiente en el Espíritu. Es algo muy importante. Cuando se deja la oración, cuando se deja el ayuno, cuando se deja la lectura de la Biblia y la asistencia a la casa de Dios, nuestra vida espiritual va bajando, decayendo. Y cuando viene alguna situación, ya no se resiste. Cuando viene la lucha, cuando viene el ataque, no se resiste porque ya esa vida se ha descuidado espiritualmente. Pero cuando no se reconoce que se necesita un avivamiento, Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres pecado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Qué palabras fuertes, ¿verdad?, que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea. Pero muchas veces en la iglesia, ¿verdad?, llega a suceder: yo soy rico, yo estoy enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Dice aquí la palabra del Señor, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. El joven dice, ¿yo para qué voy al templo? Muchas veces se le ha llegado a decir, se le ha hecho la invitación: joven, te esperamos en el culto de jóvenes. Sí, o nos dicen, no, yo no quiero ir, no tengo ganas. ¿A qué voy? Pero dice la palabra de Dios, tú dices que tienes todo y que no necesitas de nada, pero estamos necesitados del Señor. Amén, amén. Cuando viene un problema, cuando viene una necesidad, cuando viene una situación difícil, entonces, ¿verdad?, es cuando el joven reacciona y dice, ¿y ahora qué está pasando? Necesito de Dios, necesito de la ayuda de Dios. Y muchas veces hay ese conformismo: no, yo así estoy bien, yo soy joven, yo quiero disfrutar la vida, y se olvida de buscar de Dios. Hay un conformismo. Todo esto impide un avivamiento. Vamos a ver la siguiente. Vamos a leer todos antifonalmente Ezequiel 37, 3-10. Vamos a leerlo. Libro del profeta Ezequiel 37. Vamos a estar en pie, vamos a leerlo con la
vida de Dios. Ezequiel 37, 3 al 10. Yo leo el versículo 3, ustedes el 4 y nos unimos en el 10. Y dice: e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí, 37, 3. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, vete los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ocupen su lugar. Jóvenes, la vida espiritual del pueblo de Israel así estaba en esta condición. Y el Señor le permitió al profeta Ezequiel ver la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Estaban muertos espiritualmente. Esos huesos secos, ¿verdad? Podemos decir que era ahí un deshuesadero, que ustedes pueden ver ahí todo, ¿verdad? Los cráneos, los huesos. ¿Había vida ahí? No había vida. ¿Qué había ahí? Muerte, desolación, derrota, fracaso. Todo eso había en el pueblo de Israel. Y entonces, ¿verdad? El Señor le habla al profeta y le dice: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Verdad? En otras palabras, ¿tú crees que estos huesos puedan tener vida? Ya están, ¿verdad? El puro hueso, podemos decir así. Ya están ahí de mucho tiempo, muertos y sin vida. Pero le dijo a Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Y joven, el Señor todo lo puede. A veces el joven dice: yo he llegado, he hecho cosas que a nadie le he dicho y nadie lo sabe, porque me da vergüenza decirlo. Pero el Señor lo sabe. El Señor conoce hasta dónde has caído. El Señor conoce hasta dónde, ¿verdad?, te has introducido. Solamente el Señor lo sabe. Pero el Señor está aquí para dar vida espiritual. Muchas veces pensamos, jóvenes, que esto de tener vida espiritual es cualquier cosa, pero no. La Biblia nos habla, ¿verdad?, también que el Señor, ¿verdad?, dice aquí en su palabra: así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si el Espíritu de Dios da vida a nuestra vida, tendremos precisamente esa vida espiritual. Ya no estaremos, dice, el Espíritu Santo de Dios quiere avivar y hacer que la juventud despierte del sueño espiritual. Por eso la obra del Espíritu Santo aviva y despierta del sueño espiritual, y podemos decir de la muerte espiritual. Cuando una persona está muerta espiritualmente, su vida está lejos del Señor. ¿Y qué es lo que nos hace alejarnos de Dios? Como ya vimos, el pecado, la maldad o la indiferencia, ¿verdad? Cuando nos alejamos o cuando el joven se aleja de Dios, eso hace que su vida se vaya debilitando hasta el punto de que llega a morir espiritualmente. Ya no siente la presencia de Dios. Puede estar en el templo y no siente nada, porque ya su corazón se ha llenado, ¿verdad?, de pecado, se ha endurecido. Pero cuando el hombre o cuando el joven busca de la presencia del Señor, Él puede quebrantar esa vida y darle vida espiritual. Dice: y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel
y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice el siguiente versículo: y profeticé. ¿Y qué sucedió? Vino un ruido, vino un temblor y cada hueso se llegó a su hueso. Esos huesos que parecía que no tenían ya solución, que ya no había más que muerte, cada hueso se llegó a su hueso. Y después, ¿qué pasó con esto, jóvenes? Dice: y miré, y he aquí nervios sobre ellos. No solamente fueron los huesos unidos, sino que Dios puso nervios sobre ellos. Y no solamente nervios, sino puso carne sobre ellos. Y dice: y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Faltaba algo, ahí estaba ya el cuerpo. Profeticé al espíritu de aquellos huesos. Y dice: así ha dicho el Señor Jehová, ven espíritu, pero ya ese espíritu con mayúscula significa el Espíritu Santo de Dios. Ven espíritu sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cuántas veces, jóvenes, ustedes han sentido así? Dios quiere, y dice que esos huesos, después de ser, ¿verdad?, los esqueletos, vamos a ver la siguiente, se transformaron en un ejército fuerte y poderoso. Dice una alabanza, ¿verdad? ¿Quién es esta? Que se muestra como el alma su fulgor, resplandeciendo como la luna, esclarecida como el sol, pero también dice que como ejércitos en orden. Muchas veces en los grupos de jóvenes se dice que son la fuerza de la iglesia, la fortaleza de la iglesia. ¿Y qué ha pasado con los grupos de jóvenes? Ha habido decaimiento espiritual, ¿verdad? Hace mucho tiempo se buscaba la presencia del Espíritu Santo y se decía: yo no me voy del templo hasta que Dios no me llene con la presencia de su Espíritu Santo. Y había, ¿verdad?, una juventud que lloraba ante la presencia del Señor y decía: yo quiero que el Señor me llene con su presencia. Yo quiero que el Señor me llene de su Espíritu Santo. Y cuando Dios no nos llenaba, jóvenes, nosotros llorábamos y decíamos: Señor, ¿por qué no me llenas con tu Espíritu Santo? Porque ya ha pasado el tiempo. Y muchas veces le dijimos al Señor: Señor, ¿por qué no me llenas? ¿Qué hay en mi corazón, qué hay en mi vida que no me llenas con tu presencia? Porque hay esa necesidad. Pero fíjense, jóvenes, que en este tiempo hay muchas cosas que distraen la vida del joven. No sabemos qué será exactamente, puede ser los medios, la tecnología, no lo sé. Los pecados, las atracciones, las cosas de este mundo, el Señor las sabe. Pero muchas veces el joven ya no siente esa necesidad de la presencia de Dios. Pero ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes que deberían estar hoy aquí en la casa del Señor? ¿Dónde está ese deseo de la presencia de Dios en la vida del joven? Muchas veces hay ese descuido espiritual. Pero joven, hoy el Señor quiere despertarte de ese sueño. Quiere despertarte de esa vida, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que estaba lejos de Dios. Pero dijo el profeta Ezequiel: Señor, tú lo sabes y vivirán. Y el Espíritu de Dios, hermanos, hizo que esos huesos secos tuvieran vida. Y esos huesos pudieran formarse y hacer un ejército victorioso. Bendito sea el Señor. Porque, jóvenes, estamos en una lucha por nuestra vida espiritual. Y muchos jóvenes no están aquí, se encuentran lejos del Señor. Y algunos, tristemente, se encuentran en un descuido a tal grado, hundidos en adicciones, hundidos en pecados, lejos del Señor. En algunas ocasiones los hemos llegado a ver y decimos: ¿qué ha pasado con este joven? El enemigo de nuestras almas está atacando a la juventud en las iglesias. Pero aquí está el Señor para dar vida espiritual. Si
Si tú te levantas en esta tarde y dices, Señor, yo quiero que tú me des vida espiritual, vas a ser como ese ejército del Señor que se levante. Pero no podemos obtener vida de nosotros mismos, sino solamente a través de la presencia del Espíritu Santo. Aquí está el Señor con nosotros. Aquí está la presencia del Espíritu de Dios. Si tú dejas, o si el joven deja que el pecado, que la maldad, que las distracciones, que todo eso acabe con su vida, va a haber, joven, un desenlace fatal. ¿Cuántos jóvenes están perdiendo la vida? Y nos damos cuenta tristemente a dónde van, a la condenación. Pero aquí hay juventud que tiene una esperanza en Cristo. Hay muchas cosas y todos luchamos contra todo aquello que nos quiere apartar del camino de Dios. Pero Dios no nos ha dejado solos. Aquí está su presencia con nosotros, su presencia para ayudarnos, para renovarnos. Tal vez tú has dicho, yo ya no quiero buscar la presencia de Dios porque siento que no siento nada, pero aquí está el Señor para ayudarte. Si tú has dicho, ya no voy a buscar el poder del Espíritu Santo porque ya pasó mucho tiempo, Dios no me viene, aquí está el Señor, Él puede llenarte con su Espíritu Santo. Tal vez tú dices, yo quiero cambiar, pero no puedes. Aquí está el Señor para ayudarte. Y aquello que parece que no puedes vencer, Dios te dará la victoria. Dios está con nosotros para ayudarnos. Y no sabemos, ¿verdad?, cuál sea tu problema, en qué situaciones estés, qué es lo que te impide. Vimos, ¿verdad?, una lista, puede haber más, de cosas que impiden que la presencia de Dios llene nuestra vida, llene nuestro corazón. Pero podemos vencer todo eso con la ayuda de Dios. Vamos a tener una alabanza, joven. Y yo quiero contarte un breve testimonio. Pero ponte de pie, vamos a estar de pie.